Buenas noches, distinguidos amigos estudiantes. Siguiendo el avance de materia en anatomía humana, hoy toca avanzar músculos del tórax. Es un tema muy interesante. Por supuesto, es un tema largo. Como tal, entonces, hemos dividido en partes. Los músculos del tórax podemos dividirlo en músculos superficiales del tórax, que son el músculo pectoral mayor, el músculo pectoral menor, el músculo subclavio y el músculo serrato anterior. Y los otros son los músculos profundos del tórax. Estos son los músculos intercostales externos, los intercostales internos, los músculos intercostales íntimos, los músculos subcostales y el músculo transverso del tórax. Los músculos del tórax. Entonces decíamos, sobre todo los que más sobresalen en la parte anterior, son el músculo pectoral mayor. Luego tenemos el músculo pectoral menor, el músculo subclavio aquí debajo de la clavícula y el músculo serrato mayor. Entonces vamos a comenzar con el músculo pectoral mayor. Aquí antes todavía podríamos ver, de acuerdo a otros autores, prefieren considerar a los músculos del tórax, a los superficiales, el pectoral mayor, pectoral menor y el serrato, tal cual hemos indicado, y los músculos mayores serían el oblicuo mayor, el recto mayor del abdomen, ¿no? Pero son músculos del abdomen que los vamos a estudiar en abdomen. Y los músculos anteriores, que son los intercostales, los músculos intercostales internos y externos. También profundos, que son el triangular del esternón, y los inferiores, como el diafragma, el centro frénico y la porción carnosa. Importante entonces esta clasificación. En realidad vamos a seguir esta clasificación para estudiar. Bien, vamos a ver entonces el músculo pectoral mayor. El músculo pectoral mayor es un músculo que tiene las siguientes porciones. Primero, la porción clavicular. Esta es la clavícula. Entonces se inserta en los 2/3 mediales, o sea, 2/3 internos del borde anterior de la clavícula. Está insertando este músculo, este es el pectoral mayor. Luego, en la porción abdominal está insertada en la cara anterior de la vaina del músculo recto del abdomen. Entonces, por acá, este es el recto. Por consiguiente, entonces, tiene y llega algunas inserciones a este músculo, al recto anterior del abdomen. Luego, en la porción esternocostal, aquí está el esternón, las costillas por debajo, se inserta en cara anterior del esternón y más profundamente en la cara anterior de las 7 primeras costillas y sus cartílagos. Entonces, ese es un músculo prácticamente que es casi triangular hacia afuera. Entonces, todas estas fibras musculares van a ir a insertarse al brazo. Se insertan en el labio lateral del surco intertubercular del húmero. Entonces, aquí donde viene entonces el húmero a insertarse. Esa es entonces una inserción lateral en el húmero. El pectoral mayor es superficial, pero en una mujer está cubierto por la glándula mamaria. Esas serían las relaciones de la cara anterior del pectoral mayor. Lateralmente, la cara anterior
de este músculo se encuentra entonces en la fosa axilar. La fosa clavipectoral del músculo pectoral menor, tenemos el pectoral menor, separa del eje vasculonervioso grasa y ganglios linfáticos. Entonces aquí están los vasos, está una fascia aquí separando, ¿no? Y además los ganglios linfáticos. Esas son las relaciones de la cara profunda del músculo pectoral mayor. Por atrás, o sea, está en relación con el pectoral menor, el paquete vasculonervioso, la grasa y los ganglios linfáticos. Lateralmente, el músculo pectoral mayor está en relación con la cara anterior de la fosa axilar. La fascia clavipectoral y pectoral menor separan del eje vasculonervioso la grasa y los ganglios linfáticos. Y medialmente está aquí la inserción, en primer lugar las costillas y luego los cartílagos y finalmente el esternón. Aquí en los espacios intercostales va a estar en relación también con los músculos intercostales. Esas son las relaciones por la cara profunda del pectoral mayor. Lateralmente, ya decíamos, con la cara anterior de la fosa axilar, la fascia clavipectoral y pectoral menor separan del eje vasculonervioso grasa y ganglios linfáticos. Entonces aquí se ve realmente con todos los elementos, gracias a esta fascia, se está viendo aquí la vena axilar, la arteria axilar, ¿no? Esos son los elementos que estamos viendo. Y aquí tenemos también esta vena que es la vena cefálica. Por otra parte, también se relaciona con otro músculo también importante, que es el músculo deltoides, y se separa justamente por el surco deltopectoral. Este músculo deltopectoral está ocupado por esta vena, la vena cefálica. Entonces, estas son las relaciones por el borde superior del músculo pectoral, borde superior del músculo pectoral, y el otro borde está también en relación con la clavícula borde anterior. Entonces, podríamos decir que el músculo pectoral mayor es un músculo ancho situado en la parte anterior del tórax y del hueco de la axila. Las inserciones en el tórax, resumiendo, son primero en el borde anterior de la clavícula, aquí es el borde anterior de la clavícula, segundo en la cara anterior del esternón, y tercero en los cartílagos de los 5 o 6 primeras costillas, de las 5 o 6 primeras costillas. Cuarto, en la aponeuros del oblicuo mayor, en total una línea cóncava hacia afuera mirando hacia el hueco axilar. Aquí habíamos dicho entonces que está en relación incluso con el músculo recto anterior mayor del abdomen. En las relaciones indicamos que tiene dos caras y tres bordes. La cara anterior está cubierta por la piel y en las mujeres por la glándula mamaria. En el hombre está atrófico la glándula mamaria. Y la cara posterior cubre más bien el esternón y las costillas, y una parte del pectoral menor además forma la pared anterior del hueco de la axila. Por su importancia estamos resumiendo de esta manera. Las relaciones habíamos indicado los tres bordes. El borde superior externo está separado del deltoides. El deltoides es el músculo que usamos para colocar inyecciones porque es bastante grueso. Entonces usamos este músculo deltoides para colocar inyecciones. Entonces tenemos este canal, el canal deltopectoral, que está ocupado entonces por la vena cefálica. Importante es esto. Luego el borde interno es curvo, está en relación con el hueso en el que se inserta. El borde interno es este, entonces en relación con el esternón y está en relación con los cartílagos costales y las costillas. El borde ínfero externo constituye el borde anterior del hueco de la axila. ¿Cuál es la acción de este músculo del pectoral mayor? Va a depender de dónde está tomando la inserción en el acto, en la actitud.
Entonces, primero, entonces, aproxima el brazo al tórax cuando se toma como punto fijo el mismo, es decir, es aductor. Y luego levanta el tórax y las costillas cuando toma como punto fijo el húmero. Toma como punto fijo. Entonces, la acción, por ejemplo, de subir un árbol, una pared, ¿no? Haciendo fuerza con los dos brazos, es justamente la fuerza de los músculos pectorales mayores. Por debajo del borde inferior del pectoral mayor tenemos la aparición del músculo serrato anterior, por otra parte el oblicuo externo del abdomen, también el recto anterior del abdomen. Aquí estas son relaciones muy importantes, por eso la estamos dando. La inervación de este músculo. La inervación está dada obviamente por el plexo braquial, por los nervios de los pectorales mayores y menores, según deben recordar cuando han estudiado plexo braquial. También por debajo va a estar en relación aquí con el pectoral menor. Y aquí tenemos el músculo subclavio. Entonces, los nervios son, ¿no? Procedentes del plexo braquial. Y aquí también podemos ver que la irrigación está dada por la arteria toracoacromial. Toracoacromial, rama de la arteria axilar. El nervio pectoral lateral llega por la cara profunda atravesando la fascia clavipectoral. El ramo superior para la porción clavicular. Da un ramo interno para la cara profunda del pectoral mayor. Y hay un nervio que es el pectoral medial, es interno. Eso entonces es importante para este músculo. Este está muy bien inervado. La arteria toracoacromial ya decía que es rama entonces de la arteria axilar y le da entonces un ramo, el ramo pectoral. Esa es la irrigación del músculo pectoral mayor. Hay algunos, sin embargo, ramos perforantes de las intercostales también. Atraviesan entonces la intercostal y luego le dan al músculo pectoral mayor. Aparte decíamos que era aductor del brazo con el tórax y la clavícula como punto fijo. También puede ser rotador medial cuando el brazo está en rotación lateral. Y levantar el tronco en la acción de trepar con húmero como punto fijo. Aquí estamos asumiendo, estamos aumentando más algunas acciones, ¿no? Habíamos indicado el aductor del brazo con tórax y clavícula como punto fijo. Y el rotador medial cuando el brazo está en rotación lateral. Levantar el tronco en la acción de trepar con húmero como punto fijo. Bien, otro músculo importante en esta región es justamente por debajo del pectoral mayor se encuentra el músculo pectoral menor. Este músculo pectoral menor tiene 3 lengüetas fibromusculares en la cara lateral. Se inserta entonces en el borde superior de las costillas, la costilla tercera, cuarta y quinta costillas. Ahí entonces donde se inserta por debajo del pectoral mayor. Y luego va a ir a insertarse, ¿no? a esta apófisis, ¿no? Coracobraquial. Aquí entonces va a ir a insertarse. Vamos a ver. Este tendón en mitad anterior del borde medial de la apófisis coracoides. Aquí tenemos entonces la apófisis coracoides y es ahí entonces donde se inserta. Este músculo es muy importante porque prácticamente está cubriendo al paquete vasculonervioso por debajo. Es muy importante por esa razón y son límites, sobre todo cuando se hace el abordaje quirúrgico hasta esta región. Profundamente está en relación, ¿no? con el pectoral mayor. Este es el pectoral menor y este es el pectoral mayor. Entonces lo está cubriendo prácticamente y su relación anterior es con la porción profunda del músculo pectoral.
Entonces, podríamos decir que forma parte de la pared anterior de la fosa axilar, el músculo pectoral menor. Cubre medialmente a los espacios intercostales por debajo, a las costillas y al músculo serrato anterior. Esas son las relaciones de la cara posterior del pectoral menor. Como decía, además está protegiendo al paquete vasculonervioso, es decir, aquí tenemos, por ejemplo, la arteria axilar, la vena axilar, y estamos viendo también al nervio medial. Cubre lateralmente al eje vasculonervioso y por esa razón entonces estamos viendo que aquí la arteria subclavia, cuando atraviesa la clavícula, cambia de nombre y se llama arteria axilar. Lo mismo, la vena subclavia, cuando atraviesa la clavícula, se convierte en vena axilar. Mucho cuidado con eso. Sigamos con las relaciones del pectoral menor. Hacia atrás, entonces, el músculo pectoral menor limita el espacio clavipectoral por donde atraviesan la vena cefálica y la arteria tóraco-acromial. Tenemos entonces la vena cefálica y la arteria tóraco-acromial está saliendo aquí. La fascia de origen al ligamento suspensorio de la axila. Aquí tenemos entonces un nervio que es el nervio pectoral medial. Sobre todo esa es la que le da las ramas al músculo pectoral menor, perdón. Entonces el nervio del pectoral medial que hemos indicado anteriormente y que es rama del plexo braquial. La irrigación, la vascularización, también está dado por la arteria tóraco-acromial, que es rama de la arteria axilar y además le da un ramo pectoral, el ramo pectoral menor. La acción del pectoral menor tracciona hacia adelante la apófisis coracoides y desciende la escápula con las costillas como punto fijo. Al apoyarse en la apófisis coracoides, levanta las costillas y se hace un músculo inspirador. Ayuda entonces en la respiración como músculo inspirador. Por la cara posterior, decíamos que formaba parte de la pared anterior de la fosa axilar. Cubre medialmente los espacios intercostales, las costillas y el músculo serrato anterior, que está aquí. Finalmente, tenemos un resumen del pectoral menor. La inserción superior es en la superficie de la apófisis coracoides de la escápula y el inferior, el origen, está dado en el margen superior de las costillas 3, 4 y 5. La inervación por el nervio pectoral medial. La función es capaz de deprimir la escápula y ser un ente rotacional de la escápula, antagonista del elevador de la escápula y del romboides menor. Otro músculo, el músculo subclavio. Subclavia, el nombre nos indica entonces que este músculo se encuentra por debajo de la clavícula. Entonces se encuentra en la cara superior del primer cartílago costal y parte adyacente de la primera costilla. Ahí es donde entonces se está insertando y también se está insertando en la cara inferior de la clavícula. Aquí está. Se fija entonces en la parte media de la cara inferior de la clavícula, tal cual habíamos indicado los puntos de inserción del músculo subclavio. Es un músculo pequeño. Este músculo está oculto por la clavícula y además también oculto por el músculo pectoral mayor. Está muy oculto por el pectoral mayor, el músculo subclavio. Está rodeada también por la fascia subclavia. Delimita la comunicación entre la fosa supraclavicular mayor y la fosa axilar.
una prácticamente comunicación en ambas, pero le dan el límite, digamos, claro. Está inervado por el nervio subclavio, que se llama también del plexo braquial. Ya sabemos, el plexo braquial ya lo hemos estudiado y tenemos que ir revisando y memorizando entonces eso. La irrigación en la arteria subclavio, ¿no? Para el músculo entonces que están haciendo de la arteria tóraco-acromial, que es a su vez rama de la arteria axilar. Esta es entonces que está dando aquí su ramo para el músculo subclavio. El subclavio entonces, resumiendo la acción del subclavio, es que desciende la clavícula y el hombro al contraerse, entonces tiene una ligera también acción inspiratoria en la respiración. Apenas, pero finalmente tiene esa acción. Desciende la clavícula y el hombro y al contraerse entonces tiene una acción. Vamos a ver ahora el músculo serrato mayor. El serrato mayor es un músculo ancho y delgado colocado en la porción lateral del tórax. Está cubierto parcialmente por el omóplato y las inserciones están en las caras anterolaterales de las 10 primeras costillas. 10 primeras costillas, ¿no? Las fibras superiores son ascendentes y se fijan en la primera y la segunda costilla. Las fibras medias son más o menos horizontales y se fijan en la tercera, la cuarta y la quinta costilla. Las fibras inferiores son descendentes y se fijan en la sexta, la séptima, la octava, la novena y la décima costilla. Serrato mayor. Aquí tenemos entonces tal cual el músculo serrato mayor. Está inervado por el nervio del serrato mayor, llamado también nervio respiratorio de Bell. Muy importante. Entonces, el nervio respiratorio de Bell es la que está dando la inervación al músculo serrato mayor. ¿Cuál es la función de este músculo? Es desplazar hacia afuera y adelante al omóplato. Aquí está el omóplato. Al mismo tiempo que lo hace girar y eleva así el hombro. Va a elevar el hombro. Ampliando un poco más, podemos decir que su nombre se debe a su disposición en forma de sierra o cerrada. En el dibujo anterior hemos visto entonces que está como una sierra, entonces por esa razón le llaman músculo serrato mayor. Se origina en la escápula u omóplato y se inserta en la cara anterolateral de las primeras costillas, como hemos señalado. Es un músculo abductor, que va afuera, y rotador del hombro. Fija a la escápula y a omóplato, cualquiera de ellos, omóplato o escápula. Bien, ahora tenemos a los músculos del tronco, a los músculos intercostales. La función de los músculos intercostales entre las costillas. Su función es principalmente respiratoria. Hay entonces músculos intercostales externos que están entre una costilla y otra. Hay intercostales medias que están por dentro de los intercostales externos. Y los músculos intercostales internos están entre las costillas adyacentes y llegan hasta el esternón, la primera parte, ¿no? Entonces aquí estos músculos son respiradores, son músculos que ayudan a la respiración. Serían prácticamente el primero de la respiración es el diafragma y estos tres son los que le siguen al músculo diafragma para ampliar entonces la respiración. Bien, los músculos propios de las costillas comprenden a los músculos intercostales externos, a los músculos intercostales internos y a los músculos intercostales medios. Además, tenemos también los músculos supracostales, los músculos infracostales y el músculo triangular del esternón, que está por detrás del esternón,
El diafragma también interviene en los movimientos de las costillas, pero es considerado un músculo abdominal. El grupo intercostal, su función es principalmente respiratoria, decíamos, ¿no? De este músculo, y tenemos entonces aquí en las imágenes, ¿no? Esos son los músculos intercostales. El triangular del esternón está por detrás del esternón. Esta es una visión interna. Entonces, este grupo se podría llamar como el grupo muscular profundo. Es el triangular del esternón. Nace de la cara posterior del esternón y se inserta por dentro de los cartílagos costales de la segunda hasta la sexta. Esta es la segunda, entonces aquí tenemos hasta la sexta. La función que es bajar los cartílagos costales. Estos son los que bajan a los cartílagos costales. Bien, un resumen. La inserción, láminas tendinosas que se fijan en la cara posterior del cuerpo del esternón y en la apófisis sifoides. Después se inserta en las caras posteriores del segundo hasta el sexto cartílago costal. La relación, la cara posterior se relaciona con la pleura y el pericardio, o sea que está prácticamente con las membranas que cubren al pulmón y al corazón. La cara anterior está en relación con el esternón y los cartílagos costales y los vasos mamarios internos. La parte más inferior llega hasta la inserción del diafragma. La inervación. Por su cara anterior, los ramos nerviosos procedentes de los nervios intercostales correspondientes. La acción es descender los cartílagos costales y la extremidad anterior de las costillas. Sería un resumen, digamos, del músculo transverso. Los intercostales. El externo o superficial es un músculo delgado. Tiene haces paralelos oblicuos hacia adelante y abajo. Se insertan en el labio externo del canal costal de la costilla suprayacente y en el labio externo del borde superior de la costilla infrayacente. No ocupa todo el espacio intercostal. Comienza por detrás de la articulación costo-transversa y termina cerca de la articulación costo-condral. Y tenemos entonces el músculo intercostal externo. Decíamos que por una parte en el borde inferior de la costilla, en el labio externo, y arriba entonces, o en la costilla inferior, en el borde superior. Entonces ahí tenemos la inserción del músculo intercostal externo. El intercostal medio está colocado por dentro del anterior, pero mucho menos extenso que él. Comienza al nivel de la línea axilar y termina en el borde esternal. Se inserta en la vertiente externa del canal subcostal y en el borde superior de la costilla infrayacente. Entonces, estamos observando que se inserta en la vertiente externa del canal subcostal y en el borde superior de la costilla infrayacente. El intercostal interno está por dentro de los anteriores, ocupa solamente el espacio intercostal, desde el ángulo posterior de las costillas hasta 5 o 6 centímetros del borde external. Sus fibras siguen una dirección inversa hacia las del intercostal externo, ya que se hallan dirigidas hacia abajo y atrás. Dichas fibras se insertan por arriba en el labio interno del canal subcostal y por abajo en el labio interno del borde superior de la costilla suprayacente. Aquí tenemos un pequeño ejemplo que nos va a dejar entender. Este es el músculo intercostal externo. Entonces, estamos viendo aquí que este es el canal en el borde inferior de la costilla, donde observamos el paquete vasculonervioso. Entonces, lo recordamos con el mnemotécnico VAN, de arriba a abajo. Vena, arteria, nervio. Recuerden bien, el mnemotécnico es la palabra VAN. Vena, arteria y nervio. Ya les había adelantado que jamás
se funciona el tórax por el borde inferior de la costilla. Siempre se lo hace aquí en el borde superior. Esto es lo que quiero que aprendan en este dibujo. Esto es lo más importante que hay que aprender. Porque si nos equivocamos y queremos sacar una muestra de líquido de tórax y le plantamos a la punción en el borde inferior, o vamos a funcionar al nervio intercostal o a la vena, o le vamos a lesionar al nervio intercostal y va a estar el paciente con mucho dolor, muchísimo dolor. Entonces aquí tenemos al músculo intercostal interno, al medio y al externo, al músculo intercostal externo que está entonces ocupando la parte externa del canal y arriba está ocupando el borde superior. En cambio, el interno está en el canal, en el labio interno del canal, y luego también viene a la parte interna de la costilla que está por debajo, suprayacente arriba, ¿no? Entonces, y en cambio, los músculos que corresponden al medio están exactamente en el borde mismo y también en el borde del otro. Entonces, este es un esquema muy interesante para aprender, pero lo máximo que hay que aprender es precisamente el paquete vasculonervioso de la costilla. De la misma manera, si yo quiero infiltrar por algún dolor intenso desde atrás y quiero poner una anestesia local, entonces tengo que pensar mi mnemotécnico, la vena arriba, la arteria al medio y el nervio abajo. Entonces la punción tendré que hacerla superficial para encontrar al nervio y entonces inyectar el anestésico local, la xilocaína, para intentar entonces paliar el dolor. Quién sabe, tiene muchas fracturas costales, 5 o 6 fracturas de costilla y son sumamente dolorosas cada vez que respira el paciente. Aquí otra vez otro ejemplo del músculo intercostal interno. Vean ustedes la dirección que está tomando este músculo. Ahora, habíamos indicado también los músculos supracostales. Ahí tenemos los músculos supracostales, fíjense. Comienzan en el vértice de una apopsis transversa. Aquí está la apopsis transversa de la vértebra. De una vértebra dorsal por medio de un tendón corto, entonces que va a ir a la costilla. Fíjense, apopsis transversa, costilla, apopsis transversa, costilla, apopsis transversa, costilla, ¿no? Se dirige hacia abajo y hacia afuera. Terminan en el borde superior de la cara externa de la costilla subyacente. Subyacente quiere decir que está hacia abajo. Cubren parte de los haces más posteriores del intercostal externo. Aquí va a estar el músculo intercostal externo, ¿no? Entonces, estos son entonces los músculos supracostales. Pero también hay otros que son los músculos infracostales, que pueden considerarse como haces posteriores de los músculos intercostales internos. Se insertan en la cara interna de una costilla y en la cara interna de la costilla subyacente o de la siguiente de esta. Ahí está entonces, estos músculos son los músculos infracostales. Finalmente vamos a ir a un músculo súper importante de la respiración. Este es el músculo diafragma. Aquí está el diafragma, fíjense. Este músculo va a separar en realidad a la gran cavidad torácica, donde están el corazón y el pulmón, como órganos sobresalientes, aparte de los grandes vasos que existen. Y abajo tenemos entonces también el hígado, el estómago, el vaso, que están aquí abajo, y las otras vísceras digestivas. Pero este músculo es súper importante para la respiración, para la división entonces entre las vísceras torácicas y las vísceras abdominales. Y el diafragma entonces se puede definir como un músculo, ¿no?, que constituye un tabique, principal músculo de la respiración, y forma de doble cúpula, separa la cavidad torácica de la abdominal. Tiene entonces dos caras. Una cara superior, que es esta, que mira hacia la cavidad torácica, y una cara inferior que mira hacia la cavidad abdominal.
El diafragma desciende más por su parte posterior que la inferior. O sea, la parte posterior desciende más que esta parte anterior. La cúpula tiene una ligera mejor depresión en la parte central, va a corresponder al corazón, y separa dos eminencias situadas a derecha e izquierda. El centro frénico y la musculatura periférica se fija en el orificio inferior del tórax. Enseguida vamos a explicar eso. Entonces, el diafragma tiene las siguientes inserciones periféricamente. 1. Se inserta por delante en la apófisis sifoides del esternón, en su cara interna, por supuesto. 2. Se inserta en los bordes costales de la pared torácica, alrededor de las costillas, cara interna. 3. Se inserta en los extremos de las costillas 11 y 12. Costillas, ¿no? Los ligamentos que se extienden entre las estructuras de la pared abdominal posterior y las vértebras de la región lumbar. Es ahí donde toma entonces puntos de inserción el músculo diafragma. Aquí tenemos entonces el músculo diafragma. El diafragma tiene un centro frénico, que le llaman también el centro frénico o espejo de von Helmont. Es una lámina tendinosa resistente, que tiene la forma más o menos triangular, con ángulos redondos y 3 escotaduras que se dividen en lóbulos. Este es un lóbulo, este es otro lóbulo aquí en la parte media, fíjense, aquí es esta parte tendinosa, afuera está la parte muscular. Que van a representar entonces, decíamos, 3 escotaduras que lo dividen en lóbulos. O sea, a esto le han nominado como la hoja de un trébol, que tiene una parte anterior y 2 partes laterales. Ese es el famoso trébol del músculo diafragma. Ya hemos visto. Eh, a ver, es un músculo ancho, aplanado, de poco espesor, divide la cavidad torácica del abdominal, forma de cúpula la convexidad superior. Se fija en todo el contorno interior del tórax. Tiene entonces 2 caras: superior, que mira hacia la cavidad torácica, y una cara inferior que mira hacia la cavidad abdominal. Decíamos que desciende más por la parte posterior del diafragma. La cúpula tiene una ligera depresión en su porción central por el peso de aquí del corazón, que se inserta en el margen inferior de la cavidad torácica y en las vértebras, ¿no?, lumbares superiores. Es decir, están aquí las lumbares superiores. Esta es la lumbar 1, la lumbar 2, la lumbar 3 y la lumbar 4. Entonces ahí es donde se están insertando los músculos, ¿no?, y su importancia ahí para llegar entonces a la vértebra 11 y 12. Bien, la parte muscular, aquí tenemos la parte muscular, ya hemos visto la parte del centro, la forma de un trébol, pero la parte periférica es la parte muscular que se está insertando aquí en el esternón. Luego se está insertando alrededor de las costillas 11 y 12, y luego llega a la parte posterior donde se inserta en la columna vertebral lumbar. El tendón central, ¿no?, presenta un orificio, es este, el orificio de la vena cava inferior. Luego también vamos a tener otro orificio que es el orificio esofágico. Y vamos a tener también otro orificio que va a corresponder al orificio aórtico y otros pequeños orificios que después vamos a ver. Entonces, esta es la importancia del diafragma. Está presentando entonces sus diferentes orificios. Y también la inserción de la parte muscular se divide en porción external, porción costal y porción lumbar.
las tres porciones, ¿no? Para la inserción del músculo diafragma. Los lóbulos u hojuelas, es el anterior. Este es el más corto, el más ancho que largo. Laterales, más largos que anchos. El eje mayor dirigido oblicuamente hacia atrás y hacia afuera, aquí hacia atrás y hacia afuera. El derecho, en su parte anterior, presenta entonces el orificio de la vena cava inferior. Aquí está entonces el orificio de la vena cava inferior, que es más pequeño, que es más pequeño que el derecho. Aquí nuevamente para ver y relacionar un poco los orificios. Aquí tenemos que los fascículos tendinosos constituyen el centro frénico. La cintilla oblicua o semicircular superior, es esta, nace en la parte posterior de la hojuela derecha. Hojuela derecha. La cintilla arciforme o semicircular inferior, esta que nace de la orejuela también derecha, se inserta y se expansiona en la orejuela izquierda. Aquí se va a expansionar la orejuela izquierda. La porción carnosa o fascículos musculares salen de los bordes del centro frénico. Este es el centro frénico, el tendinoso, ¿no es cierto? Se dirige hacia sus lugares de inserción periférica, la columna vertebral y las paredes de la caja torácica. Según dónde se inserten, se distinguen tres porciones. Una inserción vertebral, que es esta que ya hemos visto, y una inserción costal, alrededor de las costillas, y una inserción aquí external, por la apóxifoides un poco por encima. Las inserciones de la porción vertebral se insertan tanto en la parte interna como en la parte externa. Son dos robustos haces musculares que constituyen los pilares principales del diafragma. Estos son los pilares principales del músculo diafragma. A la derecha es más largo y grueso. Este es a la derecha. Es el más largo y grueso. La inserción está dada en L1, L2 y L3. A la izquierda, la inserción está dada en L2 y la parte que corresponde a la otra vértebra. Las fibras tendinosas de ambos pilares forman los bordes laterales y anteriores de lo que se llama el orificio aórtico. Aquí tenemos entonces, dando vuelta aquí, y está prácticamente formando este orificio, el orificio aórtico. Aquí tenemos la aorta con sus ramas correspondientes que después vamos a ver. Entonces, el orificio aorta está pegado a la columna vertebral y está un poco a la izquierda de la columna. Eso es muy importante aprender. Los fascículos musculares de los pilares se entrecruzan por arriba del orificio aórtico, evidente. Aquí tenemos este músculo que por encima se va a ir hacia el lado izquierdo y del lado izquierdo se va a ir hacia el lado derecho. Le va a hacer entonces un hiato. Este es el hiato que va a formar cuando estos haces musculares hacen ese juego. Va a ser entonces el orificio esofágico. Y aquí el orificio de la vena cava inferior. Entonces, yendo de delante hacia atrás sería orificio de la vena cava inferior, orificio del esófago y orificio de la aorta. Eso es lo que hay que aprender en ese orden. La porción vertebral. La parte externa se inserta en el arco del psoas. El arco del psoas está aquí. Este es el arco del psoas.
es un cordón fibroso a manera de puente, pasa sobre el psoas mayor. El lado interno en la cara lateral de L1, este es L1. En el lado externo de la apófisis transversa de L2. Algunas fibras continúan hacia arriba y se fijan con el pilar principal, y en el intersticio que queda pasan los nervios esplácnicos mayor y menor. Entonces aquí, en esos pequeños orificios que quedan, van a pasar los nervios esplácnico mayor y el esplácnico menor. En el intersticio entre la inserción interna del arco del psoas pasa el cordón del gran simpático. El cordón del gran simpático, las fibras simpáticas, entonces, son muy importantes. Seguimos con porción costal. Cara interna de las 6 últimas costillas. Entonces aquí tenemos las costillas aquí, y se va a estar insertando por ahí. En los arcos aponeuróticos que unen la 10, la 11 y la duodécima, y las apófisis transversas de L1. Aquí tenemos la L1, van a estar aquí las apófisis transversas de L1. La inserción costal por medio de digitaciones, estas se entrecruzan con las del músculo transverso. Las 3 últimas digitaciones más las del transverso por intersecciones fibrosas. Las otras 3 digitaciones, la séptima, octava y novena costillas, están separadas de las del transverso. La porción costal. Seguimos. Último arco fibroso o ligamento cimbrado o arco del cuadrado lumbar. Une la duodécima costilla con la apófisis transversa de L1. La L1 y la apófisis transversa aquí. Las fibras musculares diafragmáticas se insertan y dejan un espacio en forma triangular llamado ligamento arqueado, también llamado hiato diafragmático posterior. Tejido subperitoneal se relaciona con la pleura parietal del seno costodiafragmático. Finalmente tenemos la porción external hacia adelante. Se inserta en la cara posterior de la apéndice sifoides. Está separada de las inserciones costales por el hiato diafragmático anterior o triángulo externo costal. Aquí entonces vamos a ver la irrigación. Obviamente está dando primero, aquí tenemos una rama que es la aorta. Una vez que atraviesa el hiato aórtico del diafragma, cambia de nombre la arteria aorta. Hasta ahí se llamaba aorta torácica. Cuando atraviesa eso se llama aorta abdominal. Entonces, antes de atravesar la aorta torácica, emite una rama superior, que es la diafragmática superior. Una vez que atraviesa, también, ya como aorta abdominal, también da 2 ramas a derecha e izquierda, 2 arterias, que son las arterias diafragmáticas inferiores. Entonces, hay arterias diafragmáticas superiores, ramas de la aorta torácica, y hay diafragmáticas inferiores, que son ramas de la aorta abdominal. Yo creo que está clarísimo. Y siempre, claro, están acompañadas por sus venas correspondientes. Bien. Los orificios diafragmáticos. Tiene, entonces, decíamos, 3 amplios orificios. Muy bonito esto para aprender. Esto es la parte anterior, de anterior, esternón, hacia posterior, columna vertebral. Bien. El primer orificio que observamos es el orificio de la vena cava inferior. Luego tenemos el segundo orificio en el diafragma, es el orificio del esófago, esofágico. Y luego más atrás, cerca ya pegado a la columna, está el orificio aórtico. Entonces, y hay otros, obviamente, pequeños orificios que son llamados orificios accesorios. Esta es la aorta. Entonces, aquí va a dar una rama, la aorta, ya aquí cuando ha atravesado el diafragma, la aorta abdominal.
Entonces va a dar aquí las arterias diafragmáticas inferiores. Y después viene la segunda arteria de la aorta abdominal, que es la arteria mesentérica superior. Está aquí, mesentérica superior. Y antes también la aorta torácica, aquí antes de atravesar el hiato esofágico, va a dar la arteria diafragmática superior. Sencillo entonces la irrigación y para qué sirven los orificios diafragmáticos. Aquí seguimos dando la secuencia de la vértebra torácica 8, la 10 y la 12. Es una regla mnemotécnica simple para recordar los niveles vertebrales torácicos donde la vena cava inferior, el esófago y la aorta atraviesan el diafragma. ¿A qué altura? Entonces, a la altura de la T8 pasa la vena cava inferior. Ahí está el orificio de la vena cava inferior. A la altura de la T10 está el orificio esofágico para el pase del esófago. Y a la altura de T12, ¿no?, más abajo, está el orificio aórtico para que deje pasar a la arteria aórtica. Creo que es muy bonito este esquema para recordar eso, ¿no? A la altura a donde se encuentran los correspondientes orificios para que pasen estos tres elementos tan importantes que son la vena cava inferior, el esófago y la arteria aórtica. Orificio de la vena cava inferior. Situado en el centro frénico, entonces, en el lóbulo derecho, está rodeado por las cintillas oblicua y arciforme. La forma más o menos es elíptica y las paredes de la vena cava se adhieren a los bordes, está bien adherido. El orificio aórtico, forma también elíptica, formado por los pilares del diafragma, es fibroso, está limitado por el arco tendinoso, es inextensible, además pasa un canal torácico, por donde va a atravesar el sistema linfático. El orificio esofágico, ligeramente situado a la izquierda, tiene una forma elíptica, limitado por la parte muscular de los pilares principales. Se le considera un orificio muscular. Está fijo por un tejido celular bastante denso llamado ligamento prenoesofágico. Ligamento prenoesofágico, entonces está aquí. Pasan además, ¿no?, además del esófago, por este orificio, los nervios vago izquierdo por delante y el derecho por detrás. El derecho por detrás y el nervio vago izquierdo, entonces, por delante. O vago neumogástrico, ¿no? Nervio vago o neumogástrico o décimo par. Con los tres nombres nos vamos a quedar. Siempre más en algunos libros está, sobre todo los más antiguos, está con el nombre de neumogástrico. Los actuales están con el nombre de décimo par. Y bien también el nervio vago que a ustedes les gusta. Y los orificios accesorios. Hay un orificio accesorio, es el del gran simpático, que pasa entre los pilares del diafragma y el arco del psoas. Este pequeño hiato, entonces, es un orificio accesorio para el pase del gran simpático. Los nervios esplásnico mayor y menor, por el intersticio del haz interno y externo de los pilares, acompañados de las venas ácigos y hemiácigos. Las ácigos y las hemiácigos. Ahí tenemos entonces, decíamos, de delante para atrás, tenemos primero la vena cava inferior, el esófago y la aorta ya pegado hacia la vértebra. A la izquierda. A la izquierda de la columna vertebral está la aorta y a la derecha de la columna vertebral va a venir aquí la vena cava inferior. Esa es la constitución en realidad de estos grandes vasos cuando atraviesan este músculo importante de la respiración. Relaciones.
del músculo diafragma. Hacia arriba, la parte superior entonces del músculo diafragma va a estar en relación con el pericardio, esta es la lámina pericárdica, y el corazón. A los lados van a estar la pleura y la base de los pulmones, a ambos lados, la pleura y la base de los pulmones. Estos no llegan al borde del diafragma. Entre la base pulmonar y el borde hay un espacio angular llamado seno, aquí, a los ángulos, el seno costo-diafragmático o receso costo-diafragmático. Esto es muy importante, sobre todo en radiología. Siempre vamos a buscar para descartar que pueda existir líquido en la cavidad torácica. Entonces venimos y nos fijamos en estos espacios angulares en el seno costo-diafragmático. Aquí. Ahí nos vamos a fijar en una radiografía si hay líquido, ¿no? Por inflamación que viene aquí a alojarse por ser la parte más declive del tórax. En cambio, por la parte inferior, aquí tenemos la parte inferior del diafragma, va a estar en relación con el peritoneo. Y a través del peritoneo va a estar en relación con la cara superior del hígado, a la derecha. Va a estar en relación a continuación con la tuberosidad mayor del estómago. Esta es la tuberosidad mayor del estómago. Cara externa del vaso, y más abajo aquí tenemos el vaso. Va a estar en relación entonces casi con toda la cara externa del vaso, a la izquierda. Y también va a estar en relación con las cápsulas suprarrenales y la extremidad superior de los riñones. Entonces, por aquí está los riñones y un poco más atrás va a estar las glándulas suprarrenales. Los pilares mantienen relación con la parte posterior del estómago, con el páncreas, los vasos pancreáticos y renales y la tercera porción del duodeno y los ganglios semilunares. Está prácticamente todo relacionado. Vamos a reiterar algunas inserciones vertebrales. Los pilares principales, decíamos, con la cara anterior de los primeros cuerpos vertebrales lumbares. A la izquierda, la primera y la segunda vértebra lumbar y el disco intervertebral de primero, segundo y tercero. A la derecha, el primero, segundo y tercero vértebras lumbares y los discos intermedios. Se entrecruzan y forman dos orificios, uno el orificio aórtico y el otro el orificio esofágico. Los pilares accesorios están en la cara lateral de los cuerpos vertebrales, segunda vértebra lumbar y su disco intervertebral primero y segundo. Forma un puente en la parte superior del psoas, formando el arco del psoas, reforzados por fibras posteriores que vienen de la columna o las costillas. Finalmente tenemos los ligamentos arqueados, que son fibras tendinosas que se desprenden de las apófisis transversas de la primera o la segunda hasta la 12ª costilla. Los arcos del cuadrado de los lomos. Y tenemos también el hiato costo-diafragma. La inervación del diafragma, la inervación del músculo diafragma. Está dado entonces, fundamentalmente ya sabemos cómo está formado el nervio frénico. Está formado por las ramas de los ganglios cervicales C3, C4 y C5. Ya decíamos que hay que recordar el número 345. Aquí están entonces los músculos diafragmas, aquí están. C3, C4, C5 se está originando aquí en la proximidad del plexo braquial y está descendiendo entonces a través de todos los órganos que hemos visto descender y llegar y atravesar al corazón hasta llegar finalmente al diafragma. Recibe algunos ramos accesorios derivados de los nervios intercostales. Aquí va a recibir algunos nervios intercostales. En los pilares se deslizan los nervios esplágnicos. El nervio frénico derecho aborda al diafragma en su cara superior en el pleno centro frénico, ¿no? Aquí está. Y en cambio el nervio frénico izquierdo lo penetra en la misma cara en plena masa muscular. Las fibras sensitivas vienen del nervio frénico, en el centro, y los nervios intercostales, ¿no? Inervan la periferia, ¿no? Del diafragma junto con los nervios subcostales. Esa es la inervación entonces del músculo diafragma.
aquí un poquito más para poder observar. Obviamente los nervios frénicos, ¿no? Desde que están aquí incluso en el músculo, en los músculos escalenos que están por delante del escaleno anterior, está descendiendo entonces cerca de la vena cava superior, y luego por el borde, ¿no? Por el borde del corazón, de la aorta, de la, de la, de la aurícula derecha, ¿no? Y está viniendo directamente a la parte central del diafragma. Recibe, decíamos, algunos ramos de los nervios intercostales. En los pilares, los nervios esplágnicos, los nervios frénicos derecho e izquierdo en la cara superior y la masa muscular. Las fibras sensitivas vienen del nervio frénico del centro y los nervios intercostales. Ambos entonces están aquí. El otro nervio está aquí. Entonces es muy importante tener la presencia de estos nervios frénicos. Los linfáticos. Es el principal medio de absorción del líquido peritoneal. Entonces vamos a tener en la cara torácica los diafragmáticos anteriores y posteriores. Son paraesternales, mediastínicos y frénicos, los ganglios. Entonces hay ganglios paraesternales, mediastínicos y nervios frénicos. También por su cara inferior o la cara abdominal drenan los ganglios diafragmáticos anteriores, frénicos y lumbares. Entonces, todos estos ganglios están obviamente bien distribuidos de acuerdo a la región que está señalando esta diapositiva. Aquí tenemos entonces, solo para mostrar también la relación que hay, el nervio frénico derecho, el nervio frénico izquierdo, aquí tenemos el pericardio, no está yendo directamente relacionado con el corazón, ¿sí? Simplemente está con el pericardio, hasta llegar entonces al diafragma y recibir algunas ramas de los nervios intercostales. Las arterias habíamos indicado, ¿no? Dependiendo entonces de la aorta torácica, las diafragmáticas superiores, o pasando abajo la aorta abdominal, que va a dar las diafragmáticas inferiores. Está muy bien irrigado el corazón. A ver, vamos a hacer un intento de un resumen de la irrigación del diafragma. Entonces decíamos que en la cara superior las arterias son las arterias diafragmáticas o frénicas superiores, que son ramas de la aorta torácica. Y hay arterias, ¿no?, que son las pericardiofrénicas y musculofrénicas de la torácica. Las venas pericardiofrénicas y musculofrénicas también son ramas que van a retornar como vena frénica superior a la vena cava inferior. La cara inferior, por abajo, son las arterias diafragmáticas o frénicas inferiores, que son ramas de la aorta abdominal, tal como la misma diapositiva, pero más grande, ¿no? Vimos entonces aquí las ramas diafragmáticas o frénicas. Están ahí las ramas naciendo de la aorta abdominal, en este caso, hacia abajo. También las otras están hacia arriba. Las venas igual, que van a acompañar a las arterias y de todas maneras se van a desembocar en la vena cava inferior. Los ganglios, también esta imagen es mayor, más grande, para ver los ganglios. Se ven muy bien aquí los ganglios, ¿no? Perfectamente los ganglios paraesofágicos, los ganglios o bien de la cara torácica o bien de la cara abdominal. De la cara torácica, ahí los nódulos yuxtaesofágicos, los diafragmáticos o frénicos superiores también, y los mediastínicos posteriores. Por acá, por la cara abdominal, son los ganglios diafragmáticos inferiores o frénicos inferiores y los lumbares superiores y los cabo aórticos.
cualquier cantidad de ganglios. Aquí les he querido hacer un resumen de las aberturas del diafragma. Entonces, el hiato aórtico. El hiato aórtico. La vértebra. Tenemos pegado a la aorta a la izquierda de la columna. Entonces se encuentran entre los pilares derecho e izquierdo por detrás del ligamento articular medial. Está a la altura de la torácica 12, vértebra torácica 12. Y el contenido es que pasa entonces la aorta y el conducto torácico. Ese es el resumen. El hiato esofágico está por delante, que es este. ¿No? Está cubierto por la porción muscular del pilar derecho. Está a la altura, como hemos visto el mnemotécnico aquel, a la altura de T10. Por aquí pasa el esófago y pasa el vago izquierdo y el vago derecho. Finalmente, más adelante, aquí tenemos el orificio de la vena cava, en el centro tendinoso entre los foliolos derecho y anterior. Está entonces a nivel de la torácica 8 y 9. 8 y 9. Por aquí pasa la vena cava inferior y el nervio frénico derecho. El nervio frénico derecho. Muy bien. Eso ya hemos visto. Temas son nada más que diapositivas un poco más largas, ¿no? Y los accesorios que hemos visto ya pasan por los accesorios del tronco simpático, pasa entre los pilares del diafragma y el arco del psoas. Y los nervios esplácnicos mayor y menor por el intersticio del as interno y externo de los pilares, acompañados de las venas ácidos y hemiácidos. Acciones del músculo diafragma. ¿Qué hace? ¿Cuál es la acción del músculo diafragma? Aumenta el volumen de la caja torácica y reduce la presión intratorácica en la entrada de aire a los pulmones. Ayuda en la circulación. El diafragma colabora con la gravedad. El diafragma colabora con la gravedad. Entonces, esas son las acciones del diafragma. Esto ya hemos visto también que estaba en relación con las relaciones con la cavidad torácica arriba y las relaciones con la cavidad abdominal hacia abajo, con el hígado, el estómago, la tuberosidad mayor y el vaso, ¿no? Además del piñón y las cápsulas. Más. Pared posterior del abdomen. La pared posterior del abdomen, entonces aquí está el diafragma, está las inserciones de los músculos oblicuo externo, el oblicuo interno y el músculo transverso. Los nervios, el músculo ilíaco, tenemos el vaso de la aorta abdominal que está siempre al lado izquierdo de la columna vertebral, aquí el psoas menor, aquí el cuadrado lumbar, aquí la vértebra lumbar, el psoas mayor o psoas ilíaco también que se llama, y la presencia obviamente de los ganglios linfáticos aquí a nivel de la región lumbar, sobre todo está presentado los ganglios. Eso es para ver entonces la cara posterior. ¿Ver? Y tenemos la próxima clase, músculos de la pared posterior. La fascia de la pared posterior del abdomen está muy reforzado, se sitúa entre el peritoneo parietal y los músculos, es continua con la fascia que recubre el músculo transverso del abdomen. La fascia, cada músculo, como la fascia medial, la fascia del psoas, vértebras lumbares y estrecho pelviano, el superior se engrosa para formar el ligamento arqueado medial, el lateral se fusiona con la fascia del cuadrado lumbar y tórax lumbar.
y el facial se continúa con la fascia ilíaca. Hay otra fascia también, la fascia tóraco-lumbar. En la región lumbar consta de 3 hojas. Una hoja posterior que es gruesa y se fija en la apófisis de las lumbares, sacras y el ligamento supraespinoso. La media, los extremos de la apófisis transversos de lumbares y ligamentos intertransversos, y la anterior que cubre la superficie anterior del músculo cuadrado. Eso corresponde entonces a la parte anterior de los músculos del tórax. Nos falta mañana la parte posterior de los músculos. Verán que entonces anatomía es ampliamente escrito, que tenemos que leer bastante. Muy bien, hasta mañana, hasta el día miércoles. Muchas gracias. Hasta luego.